Siguiendo con más ejemplos sobre límites notables, tenemos este primero que me dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 3x. Si yo reemplazo el valor a quien tiene el límite, me sale una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero me doy cuenta que puedo aplicar algo para utilizar las definiciones de límites notables de seno. Y si, por ejemplo, yo multiplico toda esta expresión por 4 sobre 4, me va a quedar límite cuando x tiende a 0. Y fíjense lo que voy a hacer. 4x sobre x. Voy a separar esto con la x, ¿sí? Pero como yo voy a multiplicar por 4 sobre 4, multiplico por 4 sobre 4. Entonces voy a combinar este 4 con esta x. Y me sobra el 4 de arriba sobre este 3. ¿Está bien? ¿Para qué hago esto? Para separar los límites. Por propiedad del límite, yo, como acá es un producto, puedo decir que este límite es igual al seno de 4x sobre 4x por límite cuando x tiende a 0 de 4 tercios. ¿Para qué hago esto? Porque lo que yo quiero llegar es a esto, que por límites notables yo sé que eso vale 1. Entonces, como esto vale 1, límite de una constante es la constante. Entonces, este límite tiene como resultado 4 tercios. Generalizando el ejemplo anterior y utilizando solo letras, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 0, si yo tengo seno de kx sobre mx, estos son numeritos para mí. Entonces, si yo multiplico y divido por k sobre k, ¿cómo me va a quedar? Estoy generalizando el ejemplo anterior. Límite, me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De k sobre, esta m va a salir por seno, ¿quién quedó? De kx sobre kx. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué hago eso? Para poder, lo que hicimos hace rato, por propiedad, hacer distributiva por propiedad y luego decir que esto es 1 por límites notables. Por eso se concluye que este límite es esta constante, k sobre m. Esto es la generalización del ejemplo anterior. Otro ejemplo sobre límites notables. Tengo límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Entonces, ¿qué se me ocurre hacer? Y se me ocurre sustituir tangente por su, igual que es seno sobre coseno sobre, en vez de tangente, seno sobre coseno sobre x. Aquí, si hago una compleja, me va a quedar seno sobre x por coseno. Y que ahí me doy cuenta que puedo separar. Esto es lo que yo querría separar. Entonces, aplico primero la propiedad límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. ¿Está bien? Separé esto y junté con la x y coseno se quedó solo. Entonces, una vez separado, aplicado esa propiedad de límite, ahora sí yo puedo aplicar esta definición que cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1 por límites notables. Entonces, 1 por, y si yo resuelvo esto, me sale que el coseno de 0 es 1. 1 por 1, 1. Entonces, este límite vale 1. Otro ejemplo. Tengo esas funciones. Si yo reemplazo el valor del límite, me sale una indeterminación. Entonces, lo único que puedo hacer es reemplazar tangente de nuevo por su igual, que sería seno sobre coseno. Solamente la tangente estoy reemplazando. ¿Qué podría hacer ahora? Y puedo arriba
hacer esa resta, y para la resta necesito un mínimo, que sería coseno. Entonces me va a quedar seno menos seno por coseno. Todo eso sobre x por coseno. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Y podría hacer una compleja y puedo sacar factor común también ahí arriba. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, arriba, si yo saco factor común y hago mi compleja, me va a quedar seno de x como factor común, me queda 1 menos coseno de x, que voy a multiplicar por el 1, y me va a quedar dividido esta multiplicación, que es x por 2 veces coseno. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Y me doy cuenta que puedo separar esta función seno con la x. Me conviene, por conveniencia. Entonces, si yo aplico la propiedad del límite, me queda seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Y ahí aplico coseno cuadrado. Ahí aplico esta definición que yo ya sé que es 1 por esto. Si yo calculo, me sale que es 1. El coseno de 0 es 1, entonces voy a tener 1 menos 1 sobre 1. 1 por 0 sobre 1 tendría que al final me va a salir 0. Último ejemplo. Siempre reemplazando el valor de x, poniendo las indeterminaciones. Me sale esto y lo único que me sobra por hacer es, puedo multiplicar y dividir por la conjugada del numerador. Entonces me va a dar límite cuando x tiende a 0. Copio mi original, que es este. Multiplico y divido por la conjugada del numerador. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Y me queda esto al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que va a ser 1, sobre x por coseno de x más 1. ¿Y qué es eso? Y me doy cuenta que esto, ¿sí? Puedo cambiar, porque yo sé por la fórmula fundamental que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Entonces, si yo despejo, sé que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, pero acá yo tengo al revés. Entonces puedo factorear el negativo. Si yo factoreo el negativo, me va a quedar límite, estoy poniendo afuera, cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre el denominador. Muy bien, y ahora sí, esto es seno cuadrado de x. Entonces, esto sigue menos límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x por coseno de x más 1. ¿Y para qué hice eso? ¿Qué puedo hacer ahora? Y como tengo 2 veces seno, entonces vuelvo a separar. Y fíjense, tengo seno de x sobre x y me conviene juntar con una x por límite cuando x tiende a 0 del otro seno sobre lo que me sobró, que es esta parte, coseno de x más 1. Entonces, aquí me doy cuenta que seno de x sobre x vale 1 para mí. Entonces, ¿cómo va a seguir mi ejercicio? Y seguirá. Esto va a ser igual a menos. Esto para mí vale 1, siempre el negativo que factoreé fuera, por me sobraba límite cuando x tiende a 0, voy a copiar aquí, esto es lo que me sobraba. ¿Sí? Si yo eso reemplazo por el valor a quien tiende el límite, entonces me va a quedar menos 1 por seno de 0 es 0 sobre coseno de 0 es 1 más 1, 2. Y al final este límite me sale que es 0.